Bendición en tiempos de sequía. Subraye, bendición en tiempos de sequía. El profeta Elías. Cuanto más arruinado, ponga la palabra arruinado, se veía el pueblo de Israel, cuanto más arruinado se veía el pueblo de Israel bajo un rey perverso, tanto más fue bendecido con un buen profeta. Qué hermoso que es esto. Qué hermoso que es esto. Cuando abunda el pecado, ¿qué dice la palabra? Sobreabunda la gracia. Bueno, eso no nos da permiso para que vivamos en el libertinaje, ¿no? Para que usemos bien esa libertad que se nos ha dado. Dice la palabra, no usen la libertad como ocasión para la carne. No usen la libertad como ocasión para la carne. Cuanto más arruinado estaba el pueblo de Israel, ellos clamaban, ¿verdad? Me acuerdo en el desierto, los pasajes ahí en Deuteronomio, ¿verdad? Cuando se habla, ¿no? El Señor le dice a Moisés, dile al pueblo que no se aparten, dile al pueblo que caminen en pos de mí, dile al pueblo, ¿verdad?, que cuando prosperen no se olviden de que no fue la mano de ellos que les hizo prosperar, fui yo quien les bendije. Así que cuanto más arruinado en esta época, en este momento, donde no solamente iba a venir una gran sequía física, no iba a llover por 3 años y 6 meses, iba a haber una hambre, una hambruna terrible y con esto enfermedades, muerte, dolor. Cuanto más arruinado se veía Israel bajo un rey perverso, que entre paréntesis, como lo escuchamos el domingo pasado, los reyes que Dios levantaba y que Dios permitía que reinasen, eran o debían ser hombres, ¿verdad?, que buscaran el consejo de los profetas, buscaran el consejo de los hombres de visión espiritual, pero la prosperidad muchas veces hace que, ¿verdad?, o el poder o un lugar donde tienen los reyes o los gobernantes poder, hace que se alejen de Dios en lugar de que consulten a Dios o que busquen a los hombres de Dios. ¿Cómo es nuestra actitud cuando estamos pasando por momentos de prosperidad? ¿Buscamos el consejo de Dios? ¿Buscamos a los hombres de Dios? ¿Nos olvidamos de Dios en los momentos de prosperidad? No te olvides que si hay un don perfecto, una buena dádiva, viene de lo alto, del brazo de Dios para tu vida. Así que mientras más Israel estaba o se veía en la ruina por este rey perverso Acab y por su mujer Jezabel, tanto más fue la bendición de Dios dándole a un profeta, a un hombre de Dios. Recuerden que los profetas que Dios enviaba, los enviaba precisamente en los momentos de mayores crisis. Ahí se levantaban los profetas. ¿Se acuerdan cuando Nínive estaba, verdad? Fue el profeta Jonás y recorrió toda la ciudad diciéndole, si ustedes no se arrepienten, viene juicio sobre ustedes. Era el profeta Jonás, el profeta rebelde que no había querido ir a Nínive, los enemigos de Israel, ahora estaba en Nínive recorriendo las calles de Nínive y gritando a viva voz diciendo, si no se arrepienten viene juicio, pero si se arrepienten el Señor les va a perdonar. Eran hombres enviados por Dios para advertir, para hacerles volver los corazones de piedra, que se conviertan en corazones de carne, que vuelvan a Dios. Bueno, todavía el Señor sigue usando pastores, maestros, siervos y siervas del Señor alrededor del mundo para hacer volver el corazón del pueblo hacia Dios. Ningún rey tan osado para el mal como Acab. Tremendo. Y como nos decía el hermano Edgar el domingo pasado, la esposa no le ayudaba para nada, ¿no?, en este contexto. Jezabel, tremendo. Haré alguna mención en cuanto a esta mujer en este mensaje.
ningún rey tan osado para el mal como Acab, ningún profeta tan osado para reprender y amenazar como Elías, cuya historia comienza en este capítulo. Y Elías, así como el Elías que vino en un momento, ¿verdad?, para anunciar que venía uno mayor que el Señor Jesús, Juan el Bautista, ¿se acuerdan? El Elías que había de venir. Juan el Bautista era el Elías ese que iba a venir para, como precursor para anunciar la venida del Mesías. ¿Qué hizo o qué hicieron con Juan el Bautista cuando empezó a predicar en el desierto y la gente iba? Y cuando Juan el Bautista le dice a Herodes, ¿sabes qué? Estás en pecado, estás en adulterio, estás con la mujer de tu hermano. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza, pero la voz de un profeta, el mensaje de un profeta siempre sigue, amados hermanos. Por eso tenemos que ajustarnos siempre a la palabra de Dios. Porque el enemigo lo que quiere hacer con los pastores que predicamos el evangelio y la verdadera palabra y la palabra bíblica, ¿sabe lo que quiere hacer el enemigo? Cortar cabeza. Va sobre los pastores fieles, los maestros fieles, va sobre ellos y va sobre sus familias para cortarles la cabeza. Tenemos que asegurarnos de que nuestra voz va a seguir, aunque no estemos ya presentes en esta tierra, que nuestra voz, que nuestra predicación siga. Elías fue el único profeta, y estoy en el boletín, el único profeta que disfrutó del mismo privilegio que Enoc al ser trasladado al cielo sin morir. ¡Wow! Esto es tremendo. Fue el único profeta que disfrutó del mismo privilegio que Enoc. Enoc también caminó y un día salió a caminar con Dios y Dios le dijo, vamos Enoc, y no vio muerte. Elías también. Junto con Moisés, otra situación especial y particular en la vida de Elías, junto con Moisés, no se pierda, apareció junto al Salvador en la transfiguración del Señor. Ahí estaba Elías, ahí estaba Moisés, ahí estaba el Señor. Otros profetas hablaron y escribieron. Elías, escuche esto, habló y actuó. Ponga las dos palabras. Elías habló y actuó. Aunque no escribió nada, que sepamos, pero sus actuaciones añadieron a su nombre más lustre y honor que los escritos de otros profetas añadieron a sus nombres. Es interesante que no hay el libro de Elías, por ejemplo, ¿no? Pero se registra a este hombre como un hombre de acción. Y esto es importante, amado hermano. No nos impresiona tanto cuántos años de instituto bíblico tengas. No nos impresiona tanto cuántos diplomados hayas tomado o cuántas excelencias a nivel académico tengas en cuanto a lo espiritual. Lo que nos impresiona y lo que realmente va a dejar una marca en la iglesia del Señor son personas que dicen y hacen. Una vez más, son personas que dicen y hacen y actúan, accionan. Amén. Elías predice gran hambre, ponga la palabra hambre en Israel por falta de lluvia. Estoy apenas en la introducción, así que tenemos que ir rápido. Predice gran hambre en Israel por falta de lluvia, 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías era un hombre que oraba y movía el brazo de Dios. Elías era un hombre que estaba cerca del corazón de Dios. Te hago una pregunta, ¿eres un hombre y una mujer que están cerca del corazón de Dios, que pueden orar y el brazo de Dios se mueve? ¿Eres un hombre y una mujer de fe que le creen a Dios? Sí, pastor, sí, pero no deje de decir también que soy un hombre o una mujer sujeto a pasiones semejantes a las de Elías. Sí, es verdad. Ahora, todos los que estamos acá podemos ser cada día o tener cada día una comunión más estrecha, más íntima con el Señor.
y ver los milagros que Dios puede hacer a través de tu oración. Tus hijos pueden volver a los caminos del Señor. ¿Sabías eso? Una oración tuya por una persona que no conoce al Señor y la insistencia, Señor, por favor, toca ese corazón. Te puedo asegurar que Dios mueve su corazón y mueve su brazo cuando hay un hombre y una mujer de Dios orando. Amén. Amén. En segundo lugar, la provisión que Dios le envió durante el hambre. La provisión, ponga la palabra provisión que Dios le envió durante el hambre. ¿Cómo? Bueno, por medio de los cuervos junto al arroyo de Kerit. Bueno, los cuervos eran animales tanto así como, no tanto como el cerdo, ¿verdad? Pero eran animales inmundos, por decirlo de alguna manera. Dios no se limita, ¿verdad?, en los medios que Él utiliza para proveer a su iglesia, proveer a sus siervos, proveerte a ti como familia. Dios tiene personas, Dios tiene formas que ni lo vas a creer cómo Dios va a proveer y va a sustentar tu familia. Solamente créele, solamente sé fiel en tu oración. Vive una experiencia personal diaria con Dios en tu íntima relación y comunión con el Señor y vas a ver la provisión de Dios. Quizás eres un hombre o una mujer que dependen más de su inteligencia, escucha esto, de su inteligencia, de sus capacidades, de sus recursos, que de Dios. ¿Dependes de Dios? ¿Dependes de Dios? Dios usó a los cuervos para alimentar y llevar comida a su siervo. En segundo lugar, por medio de la viuda de Sarepta, ponga la palabra viuda, esta es una mujer que también alimentó a su profeta, provee a su siervo. La viuda de Sarepta, quien lo recibió en nombre de profeta y obtuvo recompensa de profeta. Dale un vaso de agua a un profeta de Dios, tendrás recompensa de parte de Dios. Sirve a la iglesia del Señor. Ve por aquellos que sirven a la iglesia del Señor y tendrás recompensa. Lo vemos en la palabra de Dios. Vio multiplicarse milagrosamente, subrayen milagrosamente, por favor. Vio multiplicarse milagrosamente su harina y su aceite. Esta mujer vio, ¿verdad?, cómo el Señor multiplica cuando damos. El Señor multiplica. En segundo lugar, o punto B, esa viuda también experimentó cuando el profeta, Dios a través del profeta, restituyó a la vida su hijo muerto. Este es el resumen del capítulo 17, pero vamos a puntos principales, 3 puntos principales que quiero en este día dejarle a la iglesia del Señor. Sean todos bienvenidos, los que están también allí a través de internet escuchándonos. Voy a darles 3 puntos principales ahora acerca de este mensaje que titulé Bendición en tiempos de sequía. ¿Cuántos de los que estamos acá, y todos deberíamos levantar la mano, queremos bendición en tiempos de sequía? ¿Cuántos? Ahora voy a hacer otra pregunta. Escuche. ¿Cuántos queremos ser bendición en los tiempos de sequía de otros? ¿Se da cuenta? Queremos bendición en los tiempos de sequía y la pregunta es, ¿cuántos queremos ser de bendición en los tiempos de sequía? El profeta fue a Sarepta. Dios lo envía a Sarepta y Dios prepara a una mujer para que esa mujer pueda preparar una torta, ¿verdad?, lo último que tenía en su alacena para bendecir a este profeta. Pero este profeta también bendice a esa mujer. Tenemos que aprender a hacer bendición. Ahí me quiero enfocar en este día. Amén. Los medios de Dios. Ponga allí en primer lugar los medios de Dios. Aquí tenemos el relato de la protección bajo la que fue puesto Elías. Cuando se secó el arroyo, Dios podía haberle enviado al Jordán, que no se había secado, pero no lo hizo. Dios, escuche bien esto,
dispone de gran variedad de medios para sostener o sustentar. Las dos palabras pueden ser allí. Sostener o sustentar a los suyos. Y no está atado a ninguno en particular. El Señor Jesús dice, la palabra de Dios, que Él no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Dios proveyó de mujeres que lo sustentaban. ¿Usted sabe eso? Mujeres de sus bienes, mujeres que de alguna manera tenían recursos económicos, sustentaron al Señor en su ministerio. El Señor ni siquiera tenía un púlpito como este que tenemos acá. El Señor tenía una barca que era, ¿qué? ¿Era de Él la barca? Era prestada. El sepulcro donde fue puesto el Señor era de un hombre rico, José de Arimatea. ¿Se da cuenta? Él no tenía dónde recostar su cabeza. Sin embargo, Él, dice la palabra del Señor en Hechos, que vino a esta tierra y se la pasó haciendo bienes, enriqueciendo a muchos. Él no vino a pedir, Él vino a dar. Es más bienaventurado dar. Es más bienaventurado dar que recibir. Ese es nuestro Señor, que siendo rico se hizo pobre, para que en esa pobreza nosotros fuésemos, ¿qué? Enriquecidos. ¿Se da cuenta? Dios tiene medios para sustentar a los suyos. Amén. El lugar, ponga la palabra lugar, el lugar al que ahora fue enviado este profeta, una ciudad llamada Sarepta, ciudad de Sidón, cerca de la frontera con Israel. Déjame decirte algo. Escucha bien esto. Dios te pone en un lugar. No deberías pensar en esto. A ver, ¿cómo voy a ser bendecido en la comunidad? Ven a la comunidad y plántate aquí trae tu familia y piensa en esto. ¿Cómo yo puedo ser de bendición a las familias que están en esa comunidad? Cambia nuestra perspectiva cuando pensamos de esta manera. Bendición en tiempos de sequía. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos sido bendecidos por los siervos de Dios? No levante su mano, simplemente para reflexionar, por los siervos de Dios que Dios pone en esta iglesia. ¿Cuántos fuimos bendecidos? ¿Cuántos de los que estamos acá no hemos experimentado de manera activa a un pastor, a otros siervos del Señor, a una esposa de pastor, a hombres y mujeres que Dios ha levantado y siempre levantará en este lugar para que estén contigo en los tiempos de crisis, que hayan orado por ti, que te hayan ido a visitar? Hoy fue una bendición, una vez más, conversar con nuestra hermana Elizabeth, y ella me decía, bueno, pastor, aquí estoy un poco, no veo ya de un ojo, no escucho muy bien de un oído, pero aquí estoy. ¿Cuántos nos gozamos de volver a ver a hijas e hijos de Dios una vez más en nuestra comunidad? ¿Cuánto nos duele cuando de repente, sin explicación y sin una cuestión clara, personas ya no regresan, ya no vuelven? ¿Cuánto nos duele eso? ¿Cuánto nos duele? Pero Dios sigue usando medios. Dios tiene sus formas para proveer y para sustentar a los suyos y para sustentar a la iglesia del Señor. Hay un lugar en el cual tú fuiste puesto por el Señor para ser de bendición. Elías fue a Sarepta, cerca de la frontera con Israel, a bendecir a una mujer. Nuestro Salvador, estoy en el boletín, lo mencionó como una antigua indicación del favor de Dios hacia los gentiles. Observen Lucas capítulo 4, versículo 25 y 26. El Señor Jesús, sin perder de vista, por favor, allí, Primera de Reyes 17, vaya a Lucas 4, 25 y 26. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 25 y 26. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y en verdad os digo, dijo Jesús, que muchas viudas había en Israel en los días, ¿de quién?
Mire bien, Jesús está recordando esta parte de la historia de Israel. Jesús está recordando a su siervo Elías. Amén. Dice, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Mire bien. Y después dice, pero a ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Escuche, Jesús está recordando esta historia. Déjeme decirte una cosa. El profeta Elías fue a bendecir a una mujer. Fue a otro lugar a bendecir a una mujer. Dios lo llevó ahí. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿En el lugar donde tú estás siendo de bendición? Dice, pastor, bueno, pero no tengo el llamado a ser un misionero. No te estoy hablando de eso. En la familia que ¿estás siendo de bendición? ¿O estás siendo un conflicto para tu familia? En la situación que está pasando tu familia actualmente, ¿estás siendo de bendición? A tus hermanos, a tu papá, a tu mamá, a tu hijo, ahí. No tienes que ir a ninguna otra tierra, ahí es tu tierra. El Señor Jesucristo, cuando les mandó a predicar a los discípulos, le dijo, vayan, en primer lugar, ¿a dónde? ¿A dónde les dijo? En Jerusalén, a los tuyos, a los tuyos, ve a los de tu pueblo. Ve a los de tu casa. Al muchacho que le sacó los demonios le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho en ti, cómo ha tenido misericordia de ti. Tenemos que aprender a ser de bendición a los nuestros. Estás en tu casa, estás con tus parientes, estás con tus hermanos, estás con tu esposo, estás con tu esposa, estás peleado, estás en conflicto. Tienes que aprender a ser de bendición a los tuyos. Elías va a una mujer viuda, no tiene esposo, no tiene que comer, tiene un poquito de harina, un poco de aceite. Elías va, le dice, vete allí a Sarepta. Hay un lugar donde tienes que ser de bendición, hay un momento para ser de bendición. Este es el momento, no esperes, tú dices, bueno, en algún momento cuando ellos cambien de actitud yo voy a también cambiar de actitud. No, este es el momento. Jonás, vete a Nínive. No, Señor, si ellos me hicieron mal, ¿cómo voy a ir a Nínive? Ellos son enemigos de Israel. Ve a Nínive, quiero que seas de bendición a ese pueblo. Sé de bendición en los tiempos de sequía de la gente. Y dice la palabra del Señor que había hambre. El cielo fue cerrado por 3 años. Quizás a esos parientes, esos hermanos, esos papá, mamá, se ha cerrado el cielo. Se ha cerrado el cielo, pero Dios te quiere usar a ti para que otra vez se abra el cielo. Para que seas de bendición. ¿Cuántos dicen esta palabra es para mí, pastor? Es medio difícil para aceptarla, pero es para mí. Es para mí. Amén. Elías, volvamos al texto, Primera de Reyes 17. Elías fue enviado a honrar y bendecir con su presencia una ciudad pagana. Vino a ser el primer profeta de los gentiles. El Señor Jesús vino a lo suyo. ¿Y qué dice la palabra? Y los suyos no le recibieron. Ni siquiera los hermanos del Señor creían en Él. Entonces Él se fue a otro lugar, a otros lugares. Qué compasión que tiene el Señor, ¿no? Qué misericordia la del Señor, que siempre Él iba a lugares con personas a bendecir. Me encanta cuando dice la palabra que su amigo Lázaro
vienen y le dicen, tu amigo, el que amas, está enfermo. Y él se queda unos días más ahí, ¿no? En donde estaba. Pero es que los propósitos del Señor son eternos, son para la gloria de Él. Y cuando llega a casa de Lázaro, su amigo, y María y Marta lo reciben llorando, quejándose, reprochando, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y la pregunta es, escucha esto, ¿cuándo no está el Señor? ¿Escuchaste eso? ¿Cuándo no está el Señor? A veces las problemáticas que tenemos nos hacen pensar que el Señor no está, pero el Señor siempre está. La problemática de la viuda era una situación complicada, pero el Señor ya había preparado al profeta que iba a ir y ya había ordenado, porque dice en primer libro de los Reyes, dice la palabra del Señor en el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y fíjese la segunda parte, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente, le he dado la orden. Escucha una cosa, todo pasa por la orden de Dios. La situación actual que vives fue ordenado por Dios. ¿Escuchaste eso? Fue ordenado por Dios. No es casualidad que esté pasando esto en tu vida. No es casualidad que en estos momentos quizás el cielo está cerrado y no hay lluvia de bendición para tu vida. No es casualidad, hay un propósito, debes identificar el propósito y debes ser sensible a la voz de Dios, a la voz de tus pastores, de los siervos del Señor que te hablan, te dan un consejo. Debes ser sensible para que venga la lluvia de bendición. ¿Por qué tenía que ir a una ciudad de Sidón? Quizá porque de allí había salido hacia Israel el culto de Baal por mano de Jezabel. Usted sabe que este tiempo del reinado de Acab y de Jezabel fue un reinado terrible, fue horrible. La influencia de estos malos gobernantes en la vida de un pueblo. Baal, el dios de las orgías, del libertinaje sexual. Escucha una cosa, dame tu atención. Esposos, maridos, jóvenes que están acá. El enemigo quiere robarnos nuestra pureza. Varones, jóvenes que están de novio, el enemigo quiere robar tu pureza. Estaba viendo una cartulina que hicimos en una reunión de matrimonios allá por los 4 años atrás, más o menos, 5 años atrás. Y la dinámica final que hice con los esposos fue que escribiéramos en una cartulina un mensaje para nuestras esposas. Y todos los varones esposos escribimos allí un mensajito a nuestra esposa. Y después las esposas iban a agarrar esa cartulina y lo iban a leer en algún momento, ¿verdad? Y la tengo allí, esa cartulina. Promesas, palabras hermosas, algunos versículos. Eres mi amada, eres la mujer que Dios me ha dado y yo te voy a acompañar y voy a estar contigo. Palabras lindas, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Estamos siendo fieles a nuestras esposas? ¿Estamos amando a nuestras esposas? ¿Estamos cuidando el pacto que hicimos con Dios? Joven, que estás de novio, ¿estás guardando tu castidad? ¿Estás guardando tu pureza? Baal era el dios de las orgías y del libertinaje sexual.
Y Acab y Jezabel influenciaron a todo un pueblo para que dejaran a Dios y se entregaran a la locura. Volvamos al Señor. Volvamos al Señor. Para que una vez más el cielo se abra y para que venga lluvia de bendición. Amén. Jezabel era el mayor enemigo que tenía Elías. Con todo, para mostrarle cuán impotente era su maldad, Dios le halla allí mismo a Elías un lugar donde permanecer oculto, porque Jezabel perseguía a este profeta de Dios. Cuando hay un hombre que se levanta, un hombre fiel a la palabra que se levanta, el enemigo va a usar todas las formas posibles para derribar a ese hombre. Pero siempre Dios, escucha, protege a los suyos. Dios protege a sus siervos. Y Dios los esconde en el hueco de su mano. Y dice la palabra que nadie puede hacerle daño, nadie puede separar del amor de Dios a aquellos que estamos guardados en Él. Amén. Amén. La persona designada para cuidarle, ponga la palabra designada para cuidarle a Elías fue una pobre viuda, subraye pobre viuda, desolada y destituida de todo apoyo. La palabra de Dios también nos dice que tenemos que orar y velar por aquellos que en la iglesia, por aquellas mujeres en la iglesia que, ¿verdad?, están viudas, que quizás no tienen una forma de sustento. Tenemos que mirar, tenemos que saber de ellas y tenemos que apoyar a esas hijas de Dios que están caminando solas. Es costumbre de Dios y muy eficaz para su gloria echar mano de lo débil y lo menospreciado del mundo para llenarlo de honor. Allí Pablo a los Corintios, busque conmigo, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 y 27, dice la palabra del Señor que mirad, dice, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, versículo 28, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Así que el Señor tiene sus medios. Él usó a una viuda, ¿verdad?, pobre, desolada y destituida de todo apoyo para sustentar a este hombre de Dios. Pero esa mujer también recibió bendición. Ponga en tono discreto su celular. Ahora no es tiempo de mandar mensaje ni nada por el estilo. Por favor, todos con sus celulares en tono discreto. No solamente los medios de Dios, sino también la provisión de Dios. La provisión de Dios. Ponga allí en su boletín, la provisión de Dios. La providencia hizo que le saliese al encuentro la viuda muy oportunamente en la puerta de la ciudad. Mire por favor allí en Primera de los Reyes, primer libro de los Reyes 17, verso 10, dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Amén. Ahí está entonces una mujer que iba a darle un vaso de agua a un profeta. Tengamos las manos abiertas para bendecir a los profetas de Dios, a los siervos del Señor. Veamos este caso y la condición de esta mujer. Solo disponía de un puñado de harina y un poco de aceite para ella y para su hijo. Lea conmigo el versículo 12 del primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes 17, 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mire la situación,
de esta mujer, mire la condición de esta mujer, mire el caso de esta mujer. Pero aquí viene la provisión de Dios. Dios está interesado en aquello que es despreciado por el mundo, en aquello débil. Dios se interesa. Dios provee. Solo disponía de un puñado de harina y un poco de aceite. Punto B. El profeta que Dios le enviaba iba a pagar muy bien por el acomodo que ella iba a prestarle. Amén. El Señor iba a bendecir a esta mujer. Punto C. Era muy humilde y laboriosa. La halló mientras recogía leña para cocer su pan. ¿Cómo es tu actitud en los tiempos de sequía? ¿Cómo es tu corazón en los días de sequía? ¿Cómo es tu actitud en los días de crisis económica? ¿Le sigues creyendo a Dios? ¿Sigues trabajando? ¿Te deprimes? Bueno, si te deprimes, compra este libro. Te puedo asegurar que te va a ayudar. Esta mujer era muy humilde y laboriosa. Estaba allí recogiendo leña para cocer su pan, versos 10 y 12. Punto D. También era muy caritativa y generosa. Cuando este extranjero le pidió agua, en el versículo 11, fue e hizo como dijo Elías, dice el versículo 15. Mire por favor, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa y muchos días, porque Elías le dice en el versículo 13, no tengas temor. En el versículo 12 dice, yo solamente tengo un puñado de harina, tengo en la tinaja un poco de aceite en una vasija. Y bueno, estaba recogiendo leños para preparar eso poco para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces Elías, verso 13, le dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero primero dice, hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. A ver, ¿cómo se entiende esto, pastor? Qué egoísta este Elías, qué mala onda. No ve la necesidad de esa mujer y le dice, primero prepara esa torta, pero dame primero a mí. Fue una gran prueba. Ponga la palabra prueba. Fue una gran prueba para su fe y obediencia hacer primero una torta para Elías. Dios está probando nuestra fe. Escucha, esta es la raíz del mensaje. Sé de bendición a otros. Bendición en tiempos de sequía. Sabe que Dios iba a enseñarle algo al profeta, pero Dios lo envía al profeta para ser de bendición a una mujer, pero a esa mujer Dios también le dice, sé de bendición a este hombre. Vive Jehová. ¿Observaron esa parte? Vive Jehová, dijo la mujer, allí en el versículo 12. Vive Jehová, ¿qué dice? Tu Dios. Escucha. Vive Jehová, tu Dios. ¿Sabe lo que dijo Pablo? Mi Dios, pues, ¿qué va a hacer? Suplirá. Es el Dios de Pablo, pero te pregunto, ¿es este tu Dios? ¿Tienes esta confianza de decir, mi Dios pues suplirá todo lo que haga falta? En los tiempos de crisis, en los tiempos de sequía, mi Dios pues suplirá. Y Pablo está hablando allí, en este contexto, está en la cárcel, está animando a los hermanos. Y él está diciendo, mi Dios, yo tengo un Dios que suple, yo tengo un Dios que sustenta. Yo he aprendido a tener poco, pero también he aprendido a disfrutar de lo abundante. En los dos extremos estoy preparado. Dios me capacita para gozarme cuando hay crisis, cuando hay escasez. Dios me capacita y me ajusto y me administro mejor. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. Mi Dios, esta mujer iba o tenía que experimentar a ese Dios de Elías. Tu Dios, vive Jehová tu Dios. Y Dios le iba a enseñar ahora quién era ese Dios para ella, para esta mujer.
¿Creen que aprendió la lección o no? Después de ver el milagro de la multiplicación, ¿creen que aprendió esta lección? Yo creo que sí. Fue una gran prueba para su fe, punto E, y obediencia, hacer primero una torta para Elías. ¿Qué iba a quedar para ella y para su hijo? Imagínense, a ver, si yo te hago primero a ti, Elías, y te doy esta torta, ¿qué va a quedar para mí? Es cierto que Elías había mencionado a Jehová, Dios de Israel, verso 14, y ella también en el versículo 12, pero ¿qué significaban esos nombres para una mujer de Sidón, una extranjera? Y aun cuando hubiese tenido cierta veneración hacia el verdadero Dios, ¿qué seguridad podía tener de que este extraño era un verdadero profeta de Jehová? ¿No serían excusas de un hambriento vagabundo? Pero ella se sobrepone a todas estas objeciones. Subraya esto, y obedece. Obedece el precepto que depende de la promesa. Aquí está la clave. Obedece el precepto. Este es el precepto. Aquí está la promesa. Obedece para que venga la bendición. Obedece la voz del profeta de Dios. Mujer, obedece al profeta. Porque el profeta viene en nombre del Señor. Va a hacer un milagro. Tienes que creer. Amén. Los que tratan con Dios han de vivir por fe y buscar primero el reino de Dios. Ponga la palabra fe. Amén. Mateo 6:33. ¿Quién se sabe de memoria ese versículo? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son estas cosas? ¿A qué se refiere cuando dice todas estas cosas os serán añadidas? Las necesidades básicas, diarias. Busquen primeramente, dice el Señor, el reino de Dios. El reino de Dios se trata de lo que no podemos ver. Pero tu fe debe estar puesta en los preceptos y en las promesas del Señor. Busca primero obedecer los preceptos y las promesas del Señor. Aférrate a las promesas del Señor. Toma las promesas, subraya las promesas de Dios y di esta palabra, pon tu dedo allí en esa promesa y di esto que escribió el Señor es para mí. Entonces la palabra se hace práctica para nuestras vidas. Todas esas cosas que necesitamos serán añadidas. La provisión de Dios, los medios de Dios, la provisión de Dios. Y antes de llegar al punto 3, le dejé una frase ahí para que usted pueda pensar, reflexionar. Dice, la fe de esta viuda, elevada a tal grado como para negarse a sí misma y depender únicamente de la promesa, fue un milagro en el reino de la gracia tan grande como lo fue el incremento de su aceite en el reino de la providencia. Está un poquito como un trabalengua, pero después lo puede leer y meditar un poquito más. Tan grande es tu fe. Tu fe es grande, le dijo el Señor al centurión. Señor, yo no soy digno de que tú vayas a mi casa o que entres en mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo va a quedar sano. ¿Cómo es tu fe? ¿Le crees al Señor? ¿Le crees a la palabra del Señor? Di nomás la palabra, Señor, y mi siervo va a quedar sano. Di la palabra, créele a las promesas del Señor. Como un niño le cree a su padre. Créele a las promesas del Señor. Probablemente el cielo se ha cerrado, está oscuro y no puedes ver los milagros del Señor. ¿Sabes por qué? Porque hace tiempo has
cerrado tu Biblia. Y cuando viene la crisis, pastor, ¿puedes orar por mí? Claro, por supuesto que voy a orar por ti. Te hago una pregunta, ¿cómo está tu relación con el Señor? Bueno, comencé a leer la palabra, ¿cuándo? Hace 2 días atrás. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Probablemente tu fe está tan, ¿cómo se dice aquí? ¿Cómo decimos aquí? Aplastada, apachurrada, porque has dejado la palabra. Entonces Elías va a despertar la fe de esa mujer, va a ser de bendición en tiempos de sequía. Y Dios te quiere usar a ti para que despiertes la fe de los que están a tu lado, para que venga la lluvia de bendición. En último lugar, el cuidado de Dios, los medios de Dios, la provisión de Dios, el cuidado de Dios. Versículo 16 de Primero de Reyes 17. En el 16 leemos, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. El cuidado de Dios. Amén. Nunca, amado hermano, nunca aumentó tanto el grano o la oliva en su crecimiento natural como aumentaron aquí en su consumo. Nunca faltó. Dice la palabra del Señor allí que ni el aceite, ni la harina de la tinaja escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Al contrario, hubo crecimiento, hubo multiplicación. Mire por favor en 2 Corintios, Pablo lo que dice en el capítulo 9, versículo 10. 2 Corintios, capítulo 9, versículo 10. Mire lo que dice. Y el que da semilla al que siembra, ¿lo tiene? El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá. Subraya esas 2 palabras. Proveerá y multiplicará, vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amado, la multiplicación de la sementera en el curso común de la providencia divina es un ejemplo del poder y de la bondad de Dios que no debe ser pasado por alto. En los momentos de crisis, en los momentos de sequía material y espiritual, Dios siempre fue bueno, Dios siempre proveyó para su pueblo. Dios siempre levantó profetas para hablar a su pueblo, para consolar a su pueblo, para alentar a su pueblo. Dios no se ha olvidado de nosotros. Nosotros somos su pueblo, nosotros somos su iglesia. Él no se ha olvidado de ti. A ver, ¿cuál es tu necesidad? Ponle nombre ahora a tu necesidad. Y di después, yo creo en la promesa de Dios, Dios no se ha olvidado de mí. ¿Cuál es tu sequía? Ve a una promesa y dile, Señor, por favor, ayúdame, fortaléceme. ¿Estás deprimido, Señor? Levanta mi corazón. Vuelvo a tu palabra, Señor. Comprométete con el Señor. Él está comprometido contigo. Amén. La harina y el aceite se multiplican. Escuche eso. No al ser almacenados, sino al ser usados. ¿Escuchó eso? Algunos tenemos la idea de que vamos a recibir más bendición de Dios cuando amontonamos más. Pero en el reino de Dios es diferente. La harina y el aceite se multiplican, no al ser almacenados, sino al ser usados. Y esto era lo que quería Elías. Dios, a través de Elías, enseñarle a esa mujer. Vamos, tu fe está siendo probada.
Quizás el cielo está cerrado. ¿Sabes por qué? Porque hasta este momento has vivido solamente para ti. Y el Señor quiere que seas bendición en los tiempos de sequía. Que vayas a un lugar. ¿A dónde, pastor? En mi casa. ¿A dónde, pastor? En tu iglesia. ¿A dónde, pastor? En el lugar donde el Señor te plantó. ¿Sabes por qué yo veo tanta carencia, creo, y lo hemos hablado con varios pastores, Pastor Israel, Pastor Marcial, Pastor Gustavo allá en Santa Fe, Argentina, Marcelo de la Llave? Vemos tanta carencia espiritual en las iglesias actualmente, porque simplemente por esto, porque en lugar de ser de bendición a otros, queremos ser bendecidos. Vamos a las iglesias para ver cómo podemos ser bendecidos, pero la enseñanza de hoy es: no almacenes, usa los dones que Dios te ha dado. Usa todos los recursos que Dios te ha dado para que se multipliquen y para que el reino de Dios siga avanzando. Esto servía para el mantenimiento de Elías, sí. Su alimento cotidiano seguía siendo milagroso. Hasta entonces se había nutrido de pan y carne, pero desde ahora de pan y aceite, que entonces usaban como hacemos nosotros hoy día, con pan y mantequilla. También servía para el sustento de la pobre viuda y de su hijo. Es interesante, al ser para ella una recompensa por creer, ponga la palabra creer al profeta. Cristo ha prometido a los que le abren la puerta, esto es hermoso, que entrará y cenará con ellos y ellos con él. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es lo que el Señor quiere. Qué hermoso que la viuda abrió la puerta de su casa y ahora esa mujer, sin darse cuenta, estaba abriéndole la puerta al Dios de Elías. ¿Escuchó eso? Qué hermoso. ¿No te da pesar? Te hago esta pregunta y ya voy finalizando. ¿No te da pesar ver a alguno de tus hermanos, alguno de tus parientes en la sequía espiritual que están? ¿No te da pesar? ¿No te da pesar ver cómo está quizás esa pobre vida espiritual lejos de Dios? Vamos, sé de bendición a ellos. Sé una bendición para ellos. Para que el Señor también entre a sus vidas. Coma con ellos y ellos con Él. Vamos, estamos en el final. En el Salmo 37, 19 dice así. Salmo 37, 19. No serán avergonzados. Vamos al 18 y 19. Quiero que todos tengamos, por favor, allí esos dos versículos. Conoce Jehová los días de los perfectos. Gracias, Señor. Dígale así. Gracias, Señor, porque conoces cómo estoy. Conoces lo que estoy pasando. Conoce Jehová los días de los perfectos, es decir, de los suyos. La heredad de ellos será para siempre. Mire el 19. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán. Vamos a leer juntos este versículo. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados.
Pastor, ¿yo puedo dar testimonio de esto? Dirá usted. No fui avergonzado, no fui avergonzada. Pasé días de luto, de lágrimas. Pasé días oscuros, grises, de tormentas. Pero Señor, gracias por haberme levantado. Gracias porque no fui avergonzada. Gracias porque te acercaste a mí y calmaste mi dolor. Vamos, dele gracias al Señor ahora. Dele gracias porque Él se acercó a usted y le dio su provisión espiritual, le dio nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas tienen aquellos que esperan en el Señor. Van a volver a correr, vas a volver a correr y no te vas a cansar. Los jóvenes se cansan y se fatigan. He recibido mensajes estos últimos días. Pastor, ¿me das un tiempo? ¿Para qué? Para descansar. Bueno, está bien. Pero no te comprometiste conmigo, ¿eh? Te comprometiste con el Señor. Tómate un tiempo. Si necesitas un tiempo, tómatelo. Pero por favor, no tomes vacaciones espirituales. Amén. El Señor te sustentará. En el mal tiempo, Él va a abrir las ventanas de los cielos y otra vez vendrá la lluvia de la bendición. Termino recordándote que los medios de Dios son grandes y amplios. Te recuerdo que la provisión de Dios está lista ahora para tu vida. Te recuerdo que el cuidado de Dios no se ha cortado, el brazo de Dios sigue extendido para ti. Y todos podemos decir en esta hora, amén, amén y amén. Aleluya.